Bendito sea Dios, alabado sea su santo nombre. Gloria y alabanza a ti, mi Dios, mi Salvador. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores? Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de Señores porque es eterna su misericordia. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a ver quiénes son los primeros ojos, el primer corazón que anhela encontrarse con ese Dios todopoderoso, con ese Cristo vivo, resucitado. El hermano Raimundo Quinti está por ahí. ¿Qué pasó? No me aparecen aquí las personas que están en este momento conectadas. Rinconcito de bendición, un gimnasio espiritual. Bueno, ahí sí me apareció. Bendito sea el Señor. Eso es muy importante para este momento santo, divino y eterno. Bienvenidos y bienvenida a este manantial de la gracia, de la misericordia y el amor de Dios que Él mismo ha bautizado con el nombre de Rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Así es, mi hermano y mi hermana, que tenemos que vivir alegre en el Señor. Eso no se dice solamente para salir del momento, sino que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Qué alegría cuando nos dijeron vamos a la casa del Señor. Esa subida, ese monte Tabor, ese toque, esa montaña, ese monte alto, es un signo de donde se encuentran el cielo y la tierra. En la fe, mi hermano y mi hermana, Jesús nos dice a nosotros, yo estaré con ustedes todos los días del fin de los tiempos. Donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este rinconcito de bendiciones es ese monte Tabor, es ese monte Oret, es ese Sinaí donde Dios nos habla, es la transfiguración, donde se nos transfigura esa presencia de Dios. Así que bienvenidos y bienvenidos una vez más. Ahí el hermano Raimundo Quinchi, el hermano Edilberto Ramos, Pedro José Capellán, Julio Capellán, Aurora García. Sean ustedes bienvenidos y bienvenida, y mi persona también, porque aquí el protagonista es el Espíritu Santo, el mismo Dios que se hace carne en nuestra vida a través de Cristo palabra. Así que te voy a invitar que una vez más, ayúdame a cantar con fe y piensa en eso que de pronto no te está permitiendo vivir en esa libertad de un hijo o una hija de Dios. No es porque nosotros no querramos, sino que nuestra naturaleza muchas veces, nuestra humanidad queda ilimitada a los eventos y los acontecimientos de nuestra vida, pero tenemos ahí el Paráclito, el protector, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. El tema que el mismo Dios ha elegido para hoy está en Juan 14:1. Él nos dice a cada uno de nosotros, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Crean en mí, crean en mi Padre, crean también en mí. Es una palabra de Jesús, el mismo Dios. Vamos a cantar un poquito esto y de verdad con fe, con convicción. Ese Jesús que todo lo puede, ese Jesús que quiere liberarnos de todo. Esa canción va con ese tema que el mismo Dios ha elegido para nosotros hoy. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús?
Cristo rompe las cadenas del miedo. Cristo rompe las cadenas de la duda. Cristo rompe la cadena y nos da seguridad. Dice Dilberto Ramos, feliz y bendecida noche para todos. Aquí se conectó un poquito más tarde en el celular, por eso tengo un retraso, pero vamos a leerlo de acá, de la laptop. Ahí dice Aurora García, buenas noches hermanos, bendiciones. Dice Julio Capellán, muy buenas noches mi querido hermano Juan y a todos, que Dios me lo bendiga a todos. Bendito sea el Señor, qué saludo tan lleno de bendiciones de cada uno de ustedes. Pero ese hermano, dice Joaquina Pérez, hola, buenas noches, feliz y bendecida noche en Cristo Jesús. Qué alegría cuando me dijeron que el Señor no estás hablando hoy. El Señor nos habla hoy, mi hermano y mi hermana. Este es un momento que el mismo Dios nos habla. No se turben, no se inquieten, no tengan miedo, no se estremezcan. Y Dios nos va a sanar de ese miedo, nos va a sanar de esos miedos. A veces son en plural, ¿no? Eh, Quisiéramos entrar en oración en este momento. Ahí está también nuestra hermana Marta Lucía Raves Rojo y Mirta Suárez de los Santos, Yaniri Fernández Fernández. No sé qué me pasa con los mensajes que ustedes me están enviando, pero no me está corriendo acá y tengo un retraso. Pero vamos a entrar en esa presencia que de por sí ya estamos. Miren, antes de la oración, algo que de pronto lo hemos escuchado en este rinconcito de bendición, un gimnasio espiritual, pero es bueno tener la certeza de tener, de verdad, mi hermano y mi hermana, de tener la convicción. Si este momento no fuera un momento que el mismo Dios ha programado para tu vida y mi vida, usted y yo no estuviéramos aquí ahora mismo. Ni usted estuviera donde está, ni yo estuviera aquí. Hay que creerle a Dios. Y eso yo lo creo de verdad, mi hermano y mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque en la parábola del hijo pródigo, que tanto hablamos en Lucas 15, 11, hablamos de ese hijo pródigo, pero también esa parábola del hijo pródigo se llama la parábola del padre misericordioso. ¿Y qué es lo que sucede con este hijo pródigo en Lucas 15, 11? Que no es solamente el reconocer que ha fallado contra Dios y contra su padre, que lo hace volver a la casa. Claro, eso toma una importancia en ese sentido de conciencia, ¿no? De haber fallado. Pero lo que atrae en realidad, escuchemos bien esto, que esto lo pone Dios en mi corazón y yo lo creo que es así. Y yo sé que ustedes lo van a entender y lo creen así. Lo que atrae al hijo, lo que hace que el hijo vuelva a la casa, ese hijo pródigo, es el amor, la fuerza, la energía de la misericordia del Padre. Porque no era el hijo que estaba esperando que el Padre lo llamara, sino que el Padre se subía encima, ¿no? En un lugar alto de la casa para ver de lejos a ver si ese hijo regresaba a la casa. Entonces ese Padre es nuestro Padre. Y yo vuelvo a repetir, mi hermano y mi hermana, este momento es un momento que el mismo Dios lo ha planeado, lo ha programado, tiene un propósito y se cumple con usted, conmigo y con todas las personas que se conecten a este rinconcito de bendición en un gimnasio espiritual. Vuelvo a repetirlo porque es que quiero que creamos en lo que Dios nos está diciendo. No solamente el Hijo reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti, volveré a la casa de mi padre, le diré, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, sino trátame como un asalariado. No es solamente esa vuelta del hijo reconocer en el hambre que no puede comer ni la comida de los cerdos porque no lo dejan, el regreso a la casa, el regreso al corazón, al amor, a la misericordia de Dios, sino que es la misma energía del Padre, esa energía, ese amor, esa fuerza, de ese Padre misericordioso, de ese Padre amor eterno, amor infinito que nos trae a Él. Nos trae, porque hay muchas cosas que pudiéramos estar haciendo en este momento. Pero hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. Dice Pedro José Capellán, buenas noches hermano a todos, que el Señor lo bendiga en nombre de Dios el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dice Marta Lucía Raves Rojo, bendiciones para todos, amén. Miren, mi hermano, esas bendiciones llegan porque bendecir es bien decir a Dios de nosotros. Y Dios cumple sus promesas. De por cierto, ya la cumplió. Nosotros estamos aguardando en ella y en ese aguardar perseveramos en ella. No se turben vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Ese es el tema que Dios ha preparado para nosotros y que lo necesitamos grandemente.
porque ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es estar consciente de que nos enfrentamos a peligros y a situaciones que están muy por encima de nuestra razón, pero que en ese por encima de nuestra razón la depositamos en aquel que todo lo puede. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo que nos dice, no se turben vuestros corazones, crean en Dios y crean también en mí. Dice Elba de Jesús Rojas, bendiciones Juan la Antigua. A usted también, Elba, de verdad que un cariño grande. Usted sabe los momentos que vivimos en esa familia Che y qué bueno que usted esté conectada ahí. He sabido de su familia, especialmente de Rubén, me alegro por ese joven que lo vi crecer, ¿no? Y que está todo un profesional de la medicina. Bendito sea Dios. Esto es un diálogo con Dios y Dios es el que nos habla. Así que si tú te conectas por primera vez a este rinconcito de bendición o gimnasio espiritual, aquí lo que hay que desconectarse de toda esta preocupación y todas estas angustias y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso ustedes ven ese diálogo entre Dios y nosotros. Lo que ustedes escriben ahí es algo que Dios pone en su corazón y yo como un digno instrumento de Dios tengo que ser el megáfono de Dios para proclamar, para anunciar lo que ustedes escriben, lo que Dios transmite a través de ustedes ahí. Por eso estoy haciendo esto antes de la oración. Dice Alba la Antigua que es mi hermana de sangre y mi hermana en Cristo también, porque en Cristo como bautizados todos somos hermanos. Buenas noches, bendiciones para todos. Dice ahí Lisa Araujo, buenas noches, gracias por compartir la palabra de Dios. A ti también. También he sabido, Lisa, de algunas situaciones de tu familia y he sido un orante anónimo de las situaciones. Y yo sé que esas oraciones, esa fortaleza de Dios llega a ustedes. Y por eso qué bueno que tú te conectas ahí, porque este texto bíblico se nos hace muy común, se nos hace muy familiar en los funerales, en la misa fúnebre o en esas prédicas que se toman como referencia para levantar ese espíritu caído humanamente por la situación y la vida que nos acarrean muchas veces en la vida, nos acarrean esas situaciones por encima de nuestra razón. Así que vamos a entrar en oración, vamos a entrar en la oración y referente a este tema que el mismo Dios ha preparado para nosotros, el mismo Dios, no se turben, crean en Dios y crean también en mí, que Jesús, la imagen del Dios invisible, en Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, antes, en otros tiempos, se da cuenta, es el Espíritu que nos guía a nosotros. En Hebreo 1:1 dice, antes y en otros tiempos, a nuestros antepasados, nuestro Padre le hablaba a través de signos y portentos y señales. Dice, en estos tiempos que son los últimos, a nosotros nos habla a través de su propio Hijo. Y ese Hijo es Cristo Jesús. Por eso no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Eso está en Juan 14:1 y ese es el texto que hoy el mismo Dios ha elegido para dar forma a ese plan de salvación, a esa vida de santidad para la que hemos sido creados cada uno de nosotros. Esta oración del Salmo 42, vamos a hacer este salmo a manera orante, como una jaculatoria, ¿no? ¿Qué es una jaculatoria? Es una oración breve, pero que vivida con fervor, tiene esa eficacia, tiene esa eficacia. No es la cantidad de palabras que nosotros pongamos en la oración, sino la conexión, la disposición que tengamos cada uno de nosotros para entender y para comprender y para vivir en fe de que ese Dios que creó el oído no puede ser sordo, de ese Dios que creó nuestros labios no puede ser mudo, que ese Dios que preparó este momento para ti y para mí no nos va a escuchar y no nos va a responder. Así que por eso esa jaculatoria, esa manera breve de repetir lo mismo, pero que eso no es una repetición en sí, sino es una vivencia que se continúa, ¿no? Una prolongación de la oración, que por eso también hago la aclaración, porque puede entrarnos la duda, pero que rosario, que la letanía, que esto no, no es lo mismo una monotonía en la oración a una prolongación de la oración. Entonces, la ejaculatoria es prolongar, ¿no? Prolongar nuestra oración, ese diálogo con Dios. Así que te voy a pedir en este momento, mi hermano y mi hermana en Cristo Jesús, que incline tu cabeza. Es una manera, es un signo, ¿no? De nosotros reconocer nuestra fragilidad humana, que Dios está muy por encima de nosotros, pero que a la vez se abaja, ¿no? Se vacía viene en ese Jesús, dice que en Filipenses 2:6, dice que
se igualó a nosotros, excepto en el pecado, se hizo siervo, se hizo como uno de nosotros, no tomó en cuenta su prerrogativa divina, no se apartó de ella, pero se rebajó hasta el punto de la muerte, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Así que inclinemos nuestra cabeza, e inclinando nuestra cabeza, le estamos diciendo a Dios también que, que inclinamos nuestro corazón, que ponemos a sus pies todas nuestras fragilidades, todas nuestras preguntas, todas nuestras inquietudes, todo lo que nos quiere apartar de él, lo depositamos a los pies de la cruz, a los pies de ese nombre poderoso de Jesús. Así que, como católico cristiano, toda oración, toda palabra de Dios la proclamamos, la iniciamos con una señal que ayer celebrábamos la exaltación de la Santa Cruz, el 3 de mayo, y ese es el signo de la victoria. Lo que parecería derrota se convierte en victoria en ese calvario, ese signo de cruz, y donde está ahí manifestada la Santísima Trinidad. Un Padre que dialoga al Hijo con el Padre, que es Jesús. Padre, perdona lo que no saben lo que hacen, pero también le dice al ladrón de la derecha, te aseguro que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Lo que quiere decir que esa alma glorificada de Jesús, Espíritu Santo, está actuando ahí. Entonces, ahí está la Trinidad. Por eso, en esa señal de la cruz invocamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Salmos 42. Repitan, pero a una manera de vivir, mi hermano y mi hermano. María Cárdenas, Rocío Benavide, Gladys García, Julia Guamán, Joel González, Fausto Filpo, que con los demás que ya estaban ahí nos hemos unido a esta oración, confiando en la misericordia, confiando en ese Dios que siempre nos escucha. El Salmo 42 del Rey David. Vamos a repetir esta ejaculatoria, no este salmo a manera de ejaculatoria, pero esa repetición va a resonar en nuestro interior, en nuestra alma, ahí, en nuestra conciencia, donde está la voz suprema de Dios que nos supera. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Te invito, mi hermano y mi hermana, que entre en esa quietud de tu vida, en esa quietud de tu mente, y dirígete hacia esa fuente inagotable de la misericordia de Dios. Dirijámonos en este momento a través de este salmo. No sé cuáles son tus sed, no sé cuál es la sed de tu vida en este momento. En qué parte de tu vida, de estado natural de tu vida hay una resequedad, en una situación, no sé, Dios, pero Dios sí lo sabe. Repite conmigo a modo de fe, de convicción, que ese Dios nos escucha y que calma toda nuestra sed en Cristo Jesús, que es la fuente de agua viva en su Santo Espíritu. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Señor, mi Dios, Padre Celestial, así como el Rey David, en esa leyenda que podemos entender, mi hermano y mi hermana, no te distraigas con nada y entra en esa, sigue con la puerta de tu mente cerrada y ábrela para Cristo, abre tu corazón para Cristo, entra en tu habitación, entra en esa intimidad con Dios, mi hermano y mi hermana. O este salmo de rey David, en Samuel 16 nos habla de ese rey que fue consagrado por Samuel, pero que cuando Samuel fue a la casa de Jesé, esa oración es un diálogo y Dios nos está hablando a través de su Santo Espíritu en la palabra que es Cristo. Cuando Samuel fue a la casa de Jesé a consagrar a David por orden de Yahvé Dios, como consagra este momento para él en nosotros, consagrar del Kodesh, apartar para él, apartar para Dios. Así mismo fue el rey Samuel, la casa de Jesé. Y cuando entraban los hijos de Jesé, entraban estos jóvenes apuestos, altos, con una apariencia muy distinguida. Y Samuel decía, hasta que escucha la voz de Dios, como tú y yo estamos escuchando en este momento, y dice, no te fijes de las apariencias, los hombres se fijan de las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. En ese corazón tuyo, mi hermano y mi hermana, en ese corazón mío se fía Dios y nos mira con misericordia, misere del latín miseria, cordi del corazón y hacia nuestro corazón. Dios mira siempre. Dios mira siempre ese corazón sediento. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así desea, Señor, mi alma estar contigo. Así deseamos estar contigo, Señor, en los momentos de nuestra vida que no entendemos, en los momentos de riqueza, Señor, que no querramos saciar
la sed de este mundo con la riqueza, sino que pongamos esa riqueza muy por debajo de ti. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así desea, Señor, mi alma estar contigo. Y dice el versículo 12 del mismo salmo, mi hermano y mi hermana, porque de pronto tu alma en estos momentos de COVID-19, en estos momentos de tanta incertidumbre, pero en tantos momentos de la vida, de una ruptura familiar, de un adelanto de un ser muy amado hacia la morada eterna, de una enfermedad que se nos anuncia que no tiene cura y tantas situaciones en nuestra vida, esa alma se nos abate. Por eso este salmo nos enseña a cada uno de nosotros en la oración a decirle a ese Dios todopoderoso, pero a nuestra alma hablarle con nuestra razón, con nuestra mente. Como lo dice el rey David, ¿qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios Salvador. ¿Qué te abate, alma mía? ¿Qué te abate? ¿Por qué te abate? ¿Por qué gimes en mí? ¿Por qué te deprime? ¿Por qué te angustia? ¿Por qué te desespera? ¿Por qué duda? ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios, que aún le cantaré a mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me salvaste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Bendito sea Dios, alabado sea nuestro Padre Celestial. Buenas noches, dice nuestra hermana Carmen Hidalgo. Dios derrame muchas bendiciones para toda la humanidad. Amén, 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 amén. Bueno, mis hermanos, antes de entrar más profundo en el tema, que ya estamos en él, porque este es un momento que el mismo Dios ha preparado, tenemos que entender, hay una leyenda sobre este salmo, y ya lo escuchamos, que el rey David en Samuel 16, cuando Samuel va a la casa de Jesé a ungir a David como rey, por orden de Dios, como Dios ha ordenado en este momento que su Santo Espíritu nos unja a nosotros, nos consagre para Él. Ya somos consagrados en el bautismo y es un sacramento indeleble. Eso no se repite. Pero Dios en su misericordia hace esa fusión en nuestra vida a través de este momento y de todos los momentos de nuestra vida que nos consagramos a Él y todos nos consagramos a Él. Dice que el rey Samuel fue donde Jesé y David estaba cuidando ovejas, perdón, porque era cuidador de ovejas. De eso se vivía en ese tiempo, ¿no? Entonces este salmo de como anhela la sierva estar junto al arroyo, así desea mi alma, Señor, estar contigo. David, como todo ser humano, ¿no? Cansado del requesón de la leche, de la miel silvestre, de lo que comía en el monte, ¿no? Mientras pastaban las ovejas, se cansó, ¿no? De tanto lo mismo a nuestra humanidad muchas veces. Oye, pero todos los días arroz, habichuela y carne, todos los días arroz, habichuela y carne, eso es una parte natural. Y el rey David decidió eh, era un experto cazando. Recordemos que Dios se valió de la virtud de David de cazador para con una onda de bruce clavar la piedra en el gigante, esa piedra que es el rosario, que nosotros le clavamos a ese que aparenta gigante, que es el enemigo, ¿no? El enemigo de Dios, el enemigo nuestro, y el cal de bruce, el gigante Goliat. Pero este joven, este muchachito en aquel tiempo, David, ¿no? Se cansó de comer lo mismo y decidió comer carne. Entonces se puso a cazar. Una cierva es un venado. Es un venado, por eso se llama el siervo de Dios. A eso se le llama el siervo sufriente también. Porque es un animalito como tierno, indefenso, no hace daño, ¿no? Y el rey David le lanzó con la onda, pero no lo logró matar, sino que lo hirió. Y el animalito salió deprisa corriendo, ¿no? Valga la redundancia. Y David sale detrás de esta sierva, de este animalito,
de este venadito, ¿no? Y por la sangre le va siguiendo, le va siguiendo. Cuando la persona, un ser humano, un animal se desangre, se está desangrando, al ser la sangre la parte líquida de su cuerpo, entra en una sed profunda, entra en una ansiedad de tomar, de tomar agua, y entra en esa sed. Entonces, eso sucedió con el rey David, porque cuando él persigue a la sierva se encuentra con un arroyo porque ya estaba desangrándose, y el rey David se pone a contemplarla. Y ahora mismo me viene a mí la presencia de Jesús desangrándose en la cruz, que dice, tengo sed, la sed de Dios por las almas de los hombres. Y en este momento nosotros estamos respondiendo con nuestra sed a la sed de Dios. La sed de encontrarnos con Él, como anhela la sierva estar junto al arroyo. Así desea mi alma, así desea nuestra alma, Señor, estar contigo. Y el rey David se ponía a contemplar esta sierva. Y cuando esta sierva ya desangrándose, ya así tambaleándose, llega al arroyo, empezó a lamer el agua y metía la cabecita en el arroyo. Entonces el rey David, en esos momentos, ¿no? De angustia, de resequedad de su vida, de pecado también, ¿no? Porque somos pecadores, no nos aprovechamos de la misericordia de Dios, sino que recurrimos a su misericordia para recibir el perdón, para recibir el perdón. Y él se puso a contemplar esta sierva, cómo anhelaba tomar de esa agua, de ese arroyo. Entonces de ahí nace este salmo, como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Debe de ser el deseo de cada uno de nosotros todos los días, mi hermano y mi hermana. Y qué bueno que hemos respondido a ese deseo de nuestra alma de encontrarse con Dios. Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así desea mi alma, Señor, estar contigo. Ahí tenemos a José María Rodríguez. Hay muchas personas que yo lo veo conectado por primera vez. Ahí está José Núñez, Zoila la Antigua, Tita Díaz, Amarilis Núñez, Nancy Estrella y René Sosa. Para ustedes y ya para todos los demás que saludamos ahí, en Cristo Jesús, un abrazo grande. Pero ese abrazo no va vacío, sino que va repleto de bendiciones para cada uno de ustedes. El tema para hoy y para los que se conectan por primera vez, el mismo Dios bautizó este momento santo, divino y eterno como el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dice a nosotros en Mateo, a través de Jesús, palabra, en el Espíritu Santo, Mateo 11, 25 y siguiente, 28, 11, 28, para ser más específico, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, llevando pesadas cargas, porque yo les daré descanso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán paz en su alma. Carguen con su cruz. Aprendan de mí, carguen con su cruz. Carguen con mi yugo que es ligero. Pero también en Isaías 40, 28 nos dice la misma palabra cada uno de nosotros. Nos dice, con fe, mi hermano, que tenemos que vivirla. Que algunos jóvenes pueden llegar a cansarse y otros hasta caerse. Pero a los que confían en Dios, a los que en Él confían, le crecen alas como de águila. Ya corren sin cansarse y pueden caminar sin fatigarse. Pero también nos dice ahí mismo ese capítulo del profeta Isaías 40, 27, 28, que Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Por eso Él mismo bautizó este momento santo, divino y eterno con el nombre de Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Para el que dice, ¿por qué repiten tanto lo mismo? Lo que pasa es que nuestra mente es limitada, nuestra memoria es muy limitada a veces, y la maestra de la retención es la repetición. En el repetir está el retener. Por eso repetimos, repetimos y repetimos, porque Dios quiere que esas palabras queden impregnadas en nuestro corazón. Impregnadas. El tema de hoy, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Palabra de Jesús, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le vamos a dar texto. No sé por qué no me están saliendo los mensajes aquí en Facebook. Déjenme salir un momentito y entrar otra vez porque me interesa, es de gran interés para Dios y para cada uno de nosotros yo pueda, ahí sí, sí, bendito sea Dios, ahí me están saliendo los mensajes. Eso era lo que me inquietaba porque es muy importante. Por lo que le digo, mi hermano y mi hermana, que esos mensajes que Dios le inspira a ustedes son, así mismo como se escucha, inspiración de Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso lo leemos, por eso es un diálogo con Dios. Entonces, vamos a darle lectura a este texto bíblico y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe hacia ese camino, verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo.
que en Él todo lo podemos, que para Él nada es imposible. Y reconociendo en Lucas 1:37 como María, nuestra madre, la madre de nuestro Señor, que para Dios nada es imposible, decimos como ella, aquí está tu servidor, aquí está tu servidora, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí según tu palabra. La palabra de Dios la leemos, la proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Mi hermano y mi hermana, esto está tomado del texto de Juan 14, del 1 en adelante. Si tienes tu Biblia, no te inquietes en leerla en este momento, pero sí puedes subrayar o al mismo tiempo escribir en una nota de apunte para que en el momento también que tú quieras seguir discerniendo, porque la palabra de Dios es rica, es inagotable. No sé, la palabra de Dios no se agota, la palabra de Dios no caduca tampoco, no es algo que tiene fecha de expiración, no, no. Y cada vez que tú y yo acudimos a ella hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de fe, de esperanza y de amor del mismo Dios para cada uno de nosotros. No se turben. Si quieres inclinar tu cabeza en este momento y cierra tus ojos. Es una voz que tú escuchas. Como tú eres la voz de Dios y yo soy la voz de Dios, pero Cristo es la palabra. Yo soy la voz que clama en el desierto. Tú eres la voz que clama en el desierto de este mundo. Y la palabra es Cristo. Tú y yo somos la voz de Dios. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que yo voy a prepararle un lugar. Y después de ir y prepararle un lugar, volveré para tomarlos conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Hermano, déjense abrazar, como yo me estoy dejando abrazar por Jesús. No es solamente, no es oír solamente, es escuchar con atención y meditar lo que Dios nos está diciendo a través de Jesús en el Espíritu Santo en esta palabra. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce. Felipe, el que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dice muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Hermano, esa palabra es para ti, para mí, no es para Felipe nada más. Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Oiga, cuando les enseño esto, no viene de mí. Este momento de rinconcito de bendiciones no viene de Juan, no viene de ustedes solamente. Del tiempo nuestro hacia Dios sí, le hemos dicho que sí. Pero esto viene del mismo Padre, del propio Padre. Yo estoy con él, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí hará la misma obra que yo hago. Y como ahora voy al Padre, la hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Si ustedes me aman, guardarán mi mandamiento y yo rogaré al Padre y le dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanece en ustedes. Mi hermano y mi hermana, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El tema de hoy, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Como decía, algunas de las personas que están ahí, que hemos vivido momentos difíciles, todos lo hemos vivido. Dice mi esposa Carmita Carrión, buenas noches mis hermanos, Dios le bendiga, gracias a Dios por otro día más de vida que Él nos regala para seguir fortaleciéndonos, fortaleciendo nuestra fe por medio de su palabra. Eso es así, dice Damaris Jiménez, amén, gloria a Dios. Dejémonos guiar, quita la mirada de este indigno siervo, de este frágil instrumento, de este vaso de barro, quita la mirada y pongamos la mirada, como yo le estoy poniendo también, en ese Dios Todopoderoso. Mira, como concluye este momento, esta palabra, que por cierto no termina, porque Jesús es el alfa
y el omega. El alfa, que es la primera letra del abecedario griego, y el omega, que es la última. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo abarca todo. Que nada está fuera de Dios, que nada está fuera de Jesús, que es el alfa y el omega, en su Santo Espíritu. Mira cómo este texto bíblico que el mismo Dios nos ha permitido a nosotros hoy vivir, discernir, alimentarnos con él, dice, oigan bien, mi hermano, el Espíritu de la verdad. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él le dará otro protector. Pongamos el foco de la fe, la lupa de nuestra fe a esa palabra para lo que estemos viviendo. Y yo le rogaré al Padre y le dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. No mañana, no ahorita, no después, no fuera de este momento, no en el momento de la muerte, no en el momento de la enfermedad. Permanecerá siempre con ustedes. Eso es palabra del Señor. El Espíritu de la verdad, que nos guía hacia esa verdad que es Cristo, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ojo, aquí no habla de ese mundo cosmo, de ese mundo bello creado por Dios, sino de ese mundo que pone la espalda a Dios, que se pone de espalda a Dios. Que por cierto, lastimosamente, desgraciada y lamentablemente, porque es una desgracia para la humanidad, la mayoría de personas, muchas personas, están viviendo de espalda a ese Dios creador. Por eso viene la autosuficiencia, por eso la depresión en estos momentos de tanta angustia. Y vamos a ver lo que Dios nos quiere decir, hermano. No estamos señalando a nadie. Dios nos está hablando y Dios corrige al que ama. Aunque el mundo no ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen. Miren por qué lo conocemos. Porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Hermano, la palabra de Dios hay que profundizar con atención en ella. Porque está con ustedes. ¿Qué quiere decir el con? Que Dios lo abarca todo en Cristo, en el Espíritu Santo. Está con nosotros siempre, porque ni el universo puede contenerlo. Pero el sufijo con, en permanecerá, cambia en, permanecerá en ustedes. Hermano y hermana, usted y yo como bautizados, ¿sabe lo que tenemos? Escuchemos bien. Yo no sé qué te aflige, yo no sé cómo tú estás viviendo en tu vida en este momento. Pero mira lo que nos dice a usted y a mí como bautizado, el mismo apóstol Pablo en la palabra de Dios, en Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Ustedes ahora son hijos. Y como son hijos, Dios ha mandado a nuestro corazón el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Mi hermano y mi hermana, esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El proceso para la liberación del miedo nace y se consigue, se logra a través de ese trato y de esa amistad personal con Dios. ¿Cuándo? Mañana. Ahorita. No. Ahora. Y en el ahora el después. Y en el después el mañana. En el mañana el siempre. En todo, en lo cotidiano, en el respirar, en el desayunar, en el almorzar, en el dormir, en el caminar, en el trabajar. De ahí nace el proceso de liberación del miedo con ese trato y esa amistad personal. Porque lo que pasa con nosotros muchas veces, mi hermano, y hablo por mí, es que a veces pensamos en un Dios a la madrina. Porque como estamos viviendo en una vida microonda, dice el hermano Joel González, con el bautismo hemos recibido ese protector. Así mismo es, hermano. Estoy leyendo porque esto no es un monólogo y lo hemos dicho muchas veces. Es el hermano Joel González también que pertenece a la parroquia, a la comunidad de Santa Teresa y que para la gloria y honra de Dios es instructor del RICA, del rito de iniciación para adulto católico, ¿no? Los ritos iniciales de los sacramentos. Él dice ahí, con el bautismo hemos recibido ese protector. Entonces, esto hay que entenderlo, mi hermano. Esa vida microonda, esa vida de escalera eléctrica, esa vida de ascensor, está bien porque hay una comodidad. A veces un paralítico, una persona minusválida que no puede utilizar la escalera o de pronto por la rapidez queremos usar el microondas, que por cierto no es muy recomendable, pero lo usamos. No viene en el plan de Dios de esta manera, mi hermano. Es un proceso. El plan de Dios podía haberse acabado con la resurrección de Jesús. Ya Jesús resucitó, ya. No, pero Él quiso, en su infinito amor y en su pedagogía y en su sabiduría inagotable, porque Dios es la sabiduría,
Dios no tiene sabiduría. Dios es la sabiduría perfecta. Y él se quedó durante 40 días apareciendo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es para una felicidad pasajera en tu vida y en mi vida. El propósito de Dios es una felicidad eterna en tu vida y en mi vida. Por eso no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Es una palabra de Jesús. Y ese texto bíblico es muy común y muy familiar para nosotros en los funerales, como decía ahorita a nuestra hermana Lisa Araujo, que está ahí porque pasó por un evento, y no hago referencia a ella en esto solamente, sino en todos nosotros, porque también ante una enfermedad, a un diagnóstico de una enfermedad incurable, hay mucha, se turba nuestro corazón. Es propio del corazón tener miedo, es propio del corazón estremecerse, es propio del corazón turbarse. Por eso el mismo Jesús dice que no se turben, porque Él sabe, Él conoce. Por eso Dios se hizo humano en Jesús para que nosotros nos diéramos cuenta que nuestra humanidad, excepto en el pecado, es la humanidad de Dios, excepto en el pecado. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Dice el mismo Dios, Yahvé, hagamos, ahí está el Espíritu Santo y el Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. Jesús quiere que tú y yo lo vivamos. ¿Por qué? Por lo mismo que Dios acaba de poner en nuestros corazones. Porque ante la muerte hay muchas preguntas. ¿Cómo será ese juicio final? ¿Dónde estará mi familiar? ¿A dónde iré yo? A lo desconocido, ¿no? Pero a una enfermedad incurable, o diríamos con un pronóstico de no cura, porque sabemos que para Dios no es imposible. A veces, si Dios quiere obrar en nuestra vida para una enfermedad incurable, para Dios, Dios es un médico por excelencia. Dios creó todo nuestro organismo y Él cuando sabe que tiene que obrar para nuestra santidad, lo hace, para nuestra santidad. No es para nuestro capricho, ¿no? Y me excusan este término que uso, porque a veces hasta le preguntamos a Dios como de manera caprichosa. Y si esto y esto, ¿por qué aquello? Y si esto y esto, ¿por qué? Y a veces nosotros mismos, ¿no? En la fe, dialogamos con el prójimo o alguien de otras creencias te pregunta a ti de manera caprichosa. Dios no está para responder a nuestros caprichos. Dios está para responder a nuestras necesidades de fe y de ese crecer en santidad, de ese llamado a santidad, de ese desarrollarnos en santidad que debemos de tener y que tenemos cada uno de nosotros como llamado de hijos e hijas de Dios, así como decía el hermano Joel González, con el bautismo hemos recibido ese protector. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿por qué nosotros a veces, mira, a veces somos hasta imprudentes en la fe, ¿no? Llegamos a los funerales y cuando vamos del pésame, tal vez usted no lo ha hecho, pero sí hemos sabido de estos testimonios, ¿no? Hermana, pero usted es una mujer de fe, usted es una mujer de iglesia, levántese, sáquese esa lágrima, que no, 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 no se turben, no se turben, es muy diferente, mi hermano. El ser valiente no quiere decir que no tengamos miedo. El ser valiente es reconocer, estar consciente de que nos podemos enfrentar a peligros y a situaciones de la vida que están muy por encima de nuestra razón, pero por encima de toda nuestra razón humana está el todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. Para mí vivir es Cristo y aún la muerte se convierte en ganancia. Que ni la vida, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la crisis, ni la fuerza de lo alto, ni los ángeles, ni lo de arriba, ni lo de abajo, nada puede apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Romanos 8:32 y siguiente nos habla que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es un proceso. No se turben. Crean en Dios y crean también en mí. Y creer es confiar. Así como de pronto tenemos un niño pequeño y le decimos al tío o a la tía, te confío a mi hijo, cuídamelo hasta que yo llegue. O te confío esta cantidad de dinero para que me lo guarde. O te confío este secreto. Te confío este secreto porque sé que tú vas a guardar este secreto y para que me ayude en una opinión. Crean también en mí. Crean en Dios y crean también en mí, hermano y hermana. Y es el mismo Jesús que nos dice. Y escuchamos, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y nos quedamos en eso, ¿no? Y no, no, no. Poner atención a lo que Jesús nos está diciendo. Que turbarse en nuestro corazón quiere, hablando del diccionario, ¿no? Mirándolo de la manera del diccionario, dice, es una persona confundida, sin saber qué hará y sin saber qué decir. Eso es turbarse, es confundirse, no saber qué pensar, no saber qué decir. Entonces Jesús dice, no, 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 no se turbe vuestro corazón.
en ese momento que llamamos muerte, no se turbe, no deje de confiar. Claro, tiene que llorar. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro en Juan 11:35, el versículo más corto de la Sagrada Escritura. Y Jesús lloró. Pero en Juan 11:41 dice que Jesús levantó la mirada al cielo y dijo, te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Lo digo que tú siempre me escuchas para que ellos crean. Esto se escribió para que tú y yo tuviéramos ese modelo de vida, de fe, de esperanza y de amor. A donde yo voy, ustedes conocen el camino, le dice Jesús a los apóstoles, a los discípulos, que nos lo dice a nosotros, porque usted ha sido llamado por Dios. Desde antes del vientre de su madre, Jeremías 1:5, yo te conocía y desde antes de que tú habría nacido, ya yo te consagré. Y en ese bautismo se hace vida, se hace eficaz ese llamado desde antes del vientre de nuestra madre, porque somos hijos e hijas de Dios. A donde yo voy, ustedes conocen el camino. Señor, muéstranos el camino. Y a veces perdemos la dirección del camino en el dolor, en el conflicto del matrimonio, en la rebeldía de un hijo, de una hija, en la falta de un trabajo, en la falta de unos documentos para legalizarnos una situación, en la falta de vivienda. Perdemos el camino. Y Jesús nos dice, yo soy el camino. A veces sentimos en un pronóstico de una enfermedad o de tantas situaciones, porque no quiero ser trágico contigo, pero son realidades de nuestra naturaleza, de nuestra parte natural. La vida no tiene sentido. Jesús dice, yo soy la vida. Oh, la vida terminó para mí. Dice Jesús, no, yo soy la vida. Y más sobre todo a Marta en ese mismo capítulo de Juan 11, referente a ese Lázaro que tiene 4 días ya en el sepulcro. Ya hiere, no quiten la piedra, dice Marta, dice Jesús, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano va a resucitar. Sí, él va a resucitar el último día, en el siglo final. No, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. No se turben. Crean en Dios y crean también en mí. A veces decimos, pero ¿cuál será la verdad de esta situación? Pero ¿cómo yo obro según la verdad? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Y Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. ¿Tú quieres actuar bien? Juan, ¿tú quieres actuar bien? Actúa según Jesús. Ten los mismos sentimientos que tú has tenido en Cristo. Dice soy la antigua, pero Jesús lloró con la muerte de Lázaro, también sufrió y sabe lo que es el dolor. Mira lo que dice la hermana. Y eso es cierto. Pero muchos también de los que estudian las Sagradas Escrituras, de los exégetas, ¿no? Que son estudiosos, también dicen que estas lágrimas de Jesús podrían también haber sido diríamos, no voy a usar la palabra frustración, pero de decepción muchas veces, ¿no? Porque tenemos que entender que cada vez que Jesús iba a Betania, pasaba por la casa de Marta, Lázaro y María. Y la prédica de Jesús, por donde Jesús pasa, todo se transforma, porque es una palabra viva, es eficaz. Y es cierto lo que la hermana Zoila la antigua dice, que es mi prima también. Pero también tenemos que entender que ese llanto de Jesús pudo haber sido porque ya Jesús le había hablado mucho a Lázaro. Bueno, ya Lázaro está muerto en este momento, pero a Marta y a María le había dicho, mira, esto es así, y esto es así, y eso es amén, y aquello es amén, y así tiene que ser, porque yo soy la resurrección y la vida. Entonces, mi hermano y mi hermana, el llorar, como dice nuestra hermana Zoila, no es un pecado, pero quedarse en ese llanto y en ese desconsuelo es una desgracia para nuestra fe. Tenemos que saber que hay alguien que nos da la fuerza, que el hermano Joel también ahí corroboró con lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, que si me aman, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, Juan 14:15, y yo rogaré al Padre y le daré el protector que permanecerá siempre en ustedes, el que nos protege de esa angustia permanente, el que nos protege de esa ansiedad permanente, el que nos protege de esa desilusión permanente, el que nos protege de ese miedo permanente, el que nos protege de tantas situaciones permanentes que nos quieren robar la alegría, que nos quieren matar la esperanza y nos quieren destruir nuestra fe. El ladrón viene a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Evangelio según San Juan 19 y siguiente. El mismo Jesús nos dice. Y es así, prima. Jesús lloró con la muerte de Lázaro y nosotros tenemos que llorar a nuestros familiares, porque las lágrimas en las manos de Jesús se convierten en agua bendita que purifica nuestro dolor
y limpian nuestro sufrimiento. Es así, pero también debemos de cuidarnos de esa tristeza permanente, de esa derrota permanente. La vida no tiene sentido. Si mi papá murió, si mi mamá murió, ¿qué hago yo vivo? No, 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 no. Y no digo que alguno de ustedes haya expresado esto, pero puede el enemigo o la debilidad de la carne o la desilusión de este mundo traer ese diálogo anticristiano en nuestra vida. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él le dará el protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, el que nos dice a nosotros, el que nos manifiesta esa verdad de Cristo, el que nos dice, levántate, tú que duermes, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Miren, quien le habla a ustedes, y no me quiero poner como primera persona en este momento, pero como estoy dialogando, estamos dialogando, Dios nos está hablando y yo estoy leyendo los textos que ustedes escriben, pero al mismo tiempo, miren, a veces creemos, a veces cometemos los errores, ¿no? Vemos un predicador o una persona, yo no me considero predicador, evangelizador, porque lo que llevamos es el evangelio, evangelizador, como ustedes son evangelizadores y evangelizadoras. Están ahí porque están. Mira lo que dice la hermana Zoila, nuestra hermana Zoila otra vez. Y es verdad, duele aceptar con benevolencia, porque Marta y María querían que Jesús llegara hasta cuando uno le pide a Jesús, queremos que nos haga el milagro de una vez. Amén. ¿Se dan cuenta que esto no es un monólogo de Juan? Esto es el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual donde el mismo Dios nos habla. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerán ustedes. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Parece lo mismo, pero no lo es. Y el ateísmo más drástico en la persona es creer en que Dios existe y vivir como si Dios no existiera. Y muchas veces, mi hermano y mi hermana, déjenme decirle, y a veces las ideas que Dios pone en mi corazón yo no las concluyo porque no sé por qué, pero Él me hace que yo vaya de un lado a otro. Pero así mismo, como decimos, hermano, a veces vemos personas evangelizando con poder, con alegría, y no saben la cruz que lleva ese evangelizador por dentro. Se lo confieso. Miren, ahora Mirta Suárez de los Santos dijo amén. Esa sierva, muchas veces, ¿no? Yo he estado de rodillas ante Dios preguntándome si hoy o si no. Y Dios la ha puesto a ella a hablar. Mira, yo esto lo digo para la gloria y honra de Dios, no para la gloria y honra de ella o mía. Y Dios sabrá por qué ella salió, apareció en la pantalla ahora mismo. ¿Qué te quiero decir a ti con esto, mi hermano? Que el Espíritu es que nos da la fuerza. La carne es débil, pero el Espíritu está pronto. Escuchemos. No solamente no se turben, claro, este es el momento en que Dios nos está diciendo, pero los discípulos se turbaron en el Getsemaní. No pusieron atención a ese Dios que nos habla todos los días, aún en los momentos de Getsemaní, aún en los misterios dolorosos. Ese Dios nos habla. Y ese Dios es Cristo. Y ese Cristo es el Espíritu Santo, Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oiga, el Espíritu está pronto. Cuando la carne te abate, cuando la carne te abata, Juan, piensa, medita y reflexiona en tu corazón la misma palabra de Jesús. Oren para que no caigan en tentaciones, porque la carne es débil y el espíritu, pero el espíritu está pronto. ¿Cuál es la debilidad de la carne? El pecado. Pero qué es lo que quiere el enemigo en el pecado? A que usted y yo desistamos del plan de Dios. Cogí la puerta ancha de este mundo. A mí nadie me hable de iglesia. La iglesia soy yo. A mí nadie me hable. Yo tengo una Biblia. Y empezamos por ahí, ¿no? No se turben. Crean en Dios y crean también en mí. Escuchemos siempre esa palabra de Jesús. Y no es solamente en un funeral, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, de no ser así. Hermano y hermana, es a ti, a mí, no es al muerto que Jesús le está diciendo esto. No es al que está en el féretro. Ya esa alma se fue, se desconectó del cuerpo, que es el drama de la muerte. Es a usted y a mí. Juan, te duele. Fausto, Filpo, Mirta, a todos los que estamos ahí, Zoila, Rosa González, te duele, sufre, te siente.
Pero no te turbe, no te quedes sin palabra ante Dios. Recurre a la misericordia de Dios. No vayas discutiendo solamente con tu razón y con tu mente, que estas palabras son para mí también. Como Jesús le dijo a los discípulos de Maús, de qué van discutiendo por el camino? Oh, tú eres el único que no sabe lo que... Oh, Jesús, tú eres el único que no sabe lo que está pasando en mi vida. Claro que Jesús lo sabe. Lo que pasa es que eso que está pasando en tu vida y en mi vida, si nosotros lo ponemos por encima del consuelo de Jesús, del consuelo de Dios, es una venda. A ellos algo no le permitía ver a Jesús, aunque caminaba en persona con ellos. Dice Fausto Filfo, hay que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y yo digo amén. Y alguien dijo ahí, Jaime la Antigua, amén. Y Judy dice amén, gloria a Dios. Algo le impidía a estos discípulos, ya habían visto a Jesús hacer milagros, ya habían visto a Jesús levantar muertos, ya habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces. Dos discípulos que caminan hacia Maús, cabizbajo, frustrado, deprimido, estresado, porque ese Jesús que lo habían visto caminar sobre las aguas y hacer tantos milagros y portentos, dice el profeta Isaías en el capítulo 53, parecía una piltrafa humana. Una piltrafa humana. No había belleza en él. No nos fijamos en él. Que, se nos, que no nos quedemos mudos ante la misericordia de Dios nunca. Y miremos a un Jesús. Dice que ellos lo reconocieron a partir del pan. Porque Jesús, ese Dios, es el mismo Dios. El Dios que nos llamó por nuestro nombre. El Dios que nos guía. Y en la Eucaristía podemos ver a ese Jesús. Podemos ver a Dios al partir el pan. Podemos decir, unirnos a la palabra del altar Cristi, del persona Cristi, el sacerdote ya es Cristo. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Poner en ese cáliz y en esa patena, donde está el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestro corazón, nuestra fragilidad humana, para escuchar la voz de Jesús. No se turben. Soy yo. Mírenme, tóquenme, no es un fantasma. Tienen de comer. Jesús come con nosotros cada día. Cuando bendecimos los alimentos, Él está ahí. Cuando proclamamos, cuando invocamos su nombre, Jesús camina con nosotros. Jesús en el trabajo cansado, un cansancio físico, pero también espiritual. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes en mí? Pon tu confianza en Dios mi Salvador, que aún le tendré confianza. Salmo 42. Vamos a orar. Vamos a entrar en esa oración. Y vamos a entrar con esa oración en el mismo capítulo 14. Dios ha programado esto. Dios ha planificado este propósito. Y el plan de Dios es eterno. Cuando te hablo de un plan de Dios, Dios no nos está hablando de minutos, ni de segundos, ni de horas, ni de semanas, ni de meses, ni de años. Nos está hablando de un tiempo kairos, eterno, pleno y siempre Dios. Bendito Dios que nos ha permitido, nos ha llamado, que la energía, la fuerza de su amor en su Santo Espíritu nos ha traído a este momento, como atrae al Hijo pródigo que reconoce que sin Dios no es nada, que sin esa herencia de la vida eterna, por más que acumulemos en esta tierra, somos nada, que sin mí no pueden hacer nada, que Él es la vid verdadera y nosotros los sarmientos. Juan 15, 16. Pero que si se desconecta esa rama de esa vid, se seca y no produce fruto, pero que a la que produce fruto, Él la poda, la limpia para que produzca más fruto. Si tu vida y mi vida en este momento está sufriendo podadera, la podadera duele. Ojalá pudiéramos escuchar a los árboles cuando se le corta una rama, porque son seres vivos, hablando del reino vegetal. Pero aunque esa podadera no duele, sale un retoño, una primavera eterna en la gracia, en la gloria y el amor de Dios en su Santo Espíritu. ¿Por qué yo digo que el mismo Dios ha planeado este momento y con esto finalizamos la oración? Porque nunca, mi hermano, y lo digo para la gloria y honra de Dios, nunca pensé que Él mismo iba a elegir esto como oración. Breve, profunda y viva y eficaz, porque es palabra de Dios. Juan 14, 18 al 20. Inclina tu cabeza, pon tus dos manos en tu corazón. Pon tus dos manos en tu corazón con la certeza,
la seguridad y la fe de que el mismo Dios nos habla. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. A ti, Espíritu Santo, te invocamos para que nos ayude a entender, para que abra nuestro corazón y nos explique esta escritura para vivirla. Por la intercesión de el Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ve a ese lugar donde esté ese hermano, esa hermana, donde esté ese rinconcito de bendiciones conectado a la gloria, la gracia, el amor, la plenitud de Dios, e inunda lo que esté vacío en él o en ella o en mí. Hermano y hermana, estas son palabras de vida eterna, palabras del Padre en Cristo Jesús, en el Santo Espíritu, para usted y para mí, para ti y para mí. No los dejaré huérfanos. Escuchemos bien. Ese espíritu de orfandad que quiere acarrear nuestra vida en el momento del diagnóstico de la enfermedad, de la muerte, de la desilusión, de la desesperación, de la angustia, de la duda. Dice el Señor, no lo dejaré huérfano. Mucho cuidado, mi hermano y mi hermana, con ese espíritu de orfandad que el mundo, la carne y el enemigo quieren sembrar en nuestro corazón de fe, en nuestra vida de fe. Porque Él no nos ha dejado ni nos dejará nunca huérfano. Sino que volveré a ustedes. Oiga, mi hermano, volveré a ustedes. Y ya no es de manera solamente física, porque lo podemos ver a Jesús en cuerpo, alma y divinidad. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será. Ahí, hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entrará en el corazón. Ahí podemos ver a ese Jesús vivo en cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía. Pero también dice, sino que volveré a ustedes de manera espiritual, mi hermano. Ya si tú te entras en tu habitación, si entra en tu baño, si entra en tu vehículo, si está en tu sala, si está en el pasillo, donde te arrodille, volveré a ustedes de manera espiritual. Y no hablo de una manera abstracta. Nos habla Dios de una manera viva y real. Yo estaré con ustedes todos los días del fin de los tiempos. Estamos orando, mi hermano y mi hermana. No te distraigas. Vamos a unir esta palabra de Dios a nuestras debilidades, a nuestras fragilidades, a nuestros miedos, a nuestra angustia, para que escuchemos la voz de Jesús. No se turben. Crean en Dios y crean también en mí. Dentro de poco, el mundo ya no me verá. Ese mundo de pecado, ese mundo que crea un muro entre Dios y sus hijos. Pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Estamos escuchando. En Cristo, en el bautismo, hemos sido crucificados con Él y hemos resucitado con Él. Por lo tanto, ya sea vivo o muerto, en la vida o en la muerte somos de Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Ya sea vivo o muerto, somos de Cristo. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán. Porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día que es este día también, mi hermano. Que este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este momento, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no creo que haya un cristiano que si entiende esto se puede quedar triste ante la muerte, ante el dolor, ante los sufrimientos, ante la angustia, ante la necesidad, ante la dificultad. Claro, es un proceso, es un vivir día a día. El, la liberación del miedo, de nuestros miedos, nacen, se desarrollan, se cumplen a través del propósito de nuestra vida en esa amistad y esa unión con Dios todos los días, en lo cotidiano y en lo espléndido de nuestra vida. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Así como Jesús dice, mi Padre y yo somos una sola persona, somos una sola cosa. Así nos dice Jesús, ustedes están en mí, por eso están depositados en el Padre. En el bautismo fuimos injertados en Cristo y escondidos en Cristo para Dios.
Nada te turbe, nada te espante. Todo en esta vida se pasa, excepto Dios, que no se muda de tu corazón y de mi corazón. La paciencia, que es un árbol de raíz muy amarga, pero que produce fruto muy dulce, todo, la paciencia todo lo alcanza. Y quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Mis hermanos y hermanas, gracias a Dios por este momento santo, divino y eterno que nos ha regalado. Es un momento que nosotros le hemos dicho que sí a Dios y Dios siempre, como es un Dios de amor, un Dios eterno, pleno, y bendito Dios, alabado Dios, siempre se toma nuestro sí en serio, aunque muchas veces, no, ¿qué será? Que si llego, que si no llego, que no, pero de pronto haga aquello, haga esto. Se tomó Dios en serio, ese sí. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompes tu cadena. Cristo rompe mi cadena. Cristo rompe tus cadenas y nos da seguridad. Alabado sea el Señor. Ponle nombre a tus miedos y ponlo en las manos poderosas del Señor, que ahí está su Santo Espíritu y en Él todo lo podemos porque nos da la fuerza. No se turben. Mi hermano y mi hermana, y Dios, que es un Dios eterno e infinito en su amor, nos invita este próximo jueves a Jesús Fuente de Agua Viva de la comunidad de Santa Teresita de Busa y Queen, pero que en estas redes sociales, en la plataforma de Facebook y de Zoom, se ha convertido en un ministerio de todo el mundo. Este próximo jueves a las 7 de la noche, el grupo de oración católico carismático Jesús Fuente de Agua Viva nos invita a la efusión en el Espíritu Santo, ese seminario de vida en el Espíritu que Dios nos ha regalado a través de la renovación católica carismática, en el que el Espíritu Santo, así como revoloteaba en las aguas del Génesis, viene a revolotear en nuestro corazón y nos renueva, nos transforma en ese Cristo que vive en nosotros como bautizados. Así que te invitamos, mis hermanos. Dios te invita a través de esta comunidad Jesús Fuente de Agua Viva el próximo jueves a las 7 de la noche. Busca a Carmita Carrión en Facebook, o Juan la Antigua, uno de los servidores o uno de los siervos que están ahí, que muchísimos ya participan en esta comunidad, y conectémonos con esa gracia inagotable que es Jesús Fuente de Agua Viva, efusión del Espíritu Santo. Tendremos a una sierva de Dios, una evangelizadora que yo amo todo todo, a todos mis hermanos, pero esta sierva con su humildad, con su sencillez, Dios nos habla tan claramente a través de ella, Irma Acevedo. Y nuestro hermano Elías Sánchez, que ha sido elegido por Dios para que sea el ministerio de música que se que participa con nosotros. Déjenme ver que me están llamando. Ya nos vamos a desconectar. Déjenme ver qué es lo que quieren decirnos aquí, porque si es que si me está olvidando algo, porque me están llamando aquí y yo estoy transmitiendo. Con su permiso, déjenme ver si hago una información para ustedes. Aló. Sí, voy a terminar, pero yo creía que era que para decirme algo del seminario. Está bien, está bien, está bien. Dígame. El jueves. El jueves. Sí, 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 está bien, que estoy transmitiendo, está bien. Ay, ay, ay. Mi hermano, discúlpeme el atrevimiento. Lo que pasa es que mi esposa, que es la coordinadora de esta comunidad, claro, el Espíritu Santo es que organiza todo. Yo pensaba que se me estaba olvidando algo sobre referente al seminario. Entonces, a las 7 de la noche, conectémonos a esa fuente inagotable de la misericordia de Dios. Discúlpenme el atrevimiento. Dios me ha puesto en mi corazón. Ya terminamos. Déjenme leer a ver qué es lo que dice nuestro hermano Fausto aquí, que escribió algo al final. Dice Fausto, déjenme ver qué fue lo que escribió. Se me fue el mensaje acá. A ver. Feliz noche para todos y todas. Abundantes bendiciones para todos. Dulce sueño. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Entonces, este rinconcito de bendiciones también tiene un canal en YouTube. Juan la Antigua Rinconcito de Bendiciones. Y sería, yo no digo sería, no puedo usar el gerundio de futuro. Es muy conveniente que nosotros hagamos lo mismo que la samaritana, que adoremos al Señor en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y es verdad.
Y nosotros, como decía la lectura del domingo pasado, que la podemos proclamar hoy en la carta del apóstol San Juan, la primera carta de Juan, que debemos de amar, no solamente de palabras, sino en obras y en verdad. Así que, hermano, comparte ese rinconcito de Jesús, Juan, la antigua rinconcito de bendiciones de YouTube. Suscríbete. Lastimosamente hay muchos links por ahí del mundo, ¿no? De farándula y de cuántas cosas, ¿no? Que usted se mete ahí y ve miles y miles de vistas y miles de suscriptores. Alabado sea el Señor. Solamente somos frágiles instrumentos de Dios que tratamos de llevar la verdad que Cristo pone en nuestro corazón y la compartimos con ustedes. Si Dios lo permite, y yo sé que va a ser así, el próximo martes también estaremos una vez más a las 8 de la noche con la bendición de Dios en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Cristo te ama y ese amor de Cristo Él lo ha infundido en mi corazón para que también yo le ame grandemente a ustedes también. Un abrazo.